Las y los japoneses cargan con una pintoresca fama putativa con todo aquello que refiere a la infidelidad. No piensen mal, putativo se refiere a algo que es aceptado más por su posición que como resultado de una prueba. Lo cierto es que cuando el río suena, agua lleva. Veamos qué hay detrás de toda esta alegre ligereza de calzones y pudores. Japón es un lugar tan alejado de todo, con una evolución social única y diferente que tiene sus particularidades, y una de ellas son las relaciones paralelas amparadas por lo discreto o del tipo mañana no me acuerdo lo que disfruté hoy. La crítica social, la exposición, quedar mal parado en tal o cual circunstancia en la vida y que esto sea evidenciado por otros es algo que atemoriza a los japoneses. No es que tengan miedo a equivocarse como cualquier bicho humano. El verdadero terror radica en qué pensarán los demás cuando perciban ese error en cuestión. Si bien esto parece algo menor para el razonamiento latino, por estar acostumbrados a vivir como si no existiera un mañana, a Rosita poco le importa si el vecino la vio salir de un hotel acompañado de grandes amigos, o lo avergonzado que se sintió Robertito cuando llegó desentonando canciones de Juan Gabriel a las 4 de la mañana y sus vecinos le recordaron a toda su descendencia. Estas situaciones son irrelevantes y comunes para un sinfín de alegres hispanos, pero nunca para un nipón. Esto equivale a la pena social capital, aunque lo más probable es que nadie se lo reproche jamás. La carne es débil y los instintos son fuertes. Si hay que pecar, se peca, pero siempre desde las sombras y que nadie se entere. Aquí, las relaciones casuales del tipo más cercano no son algo de lo cual avergonzarse, sobre todo si nadie se entera. Después de todo, ojos que no ven, corazón que no siente. Desde jóvenes, los nipones y sobre todo aquellos en edad universitaria ven el tener relaciones como una actividad que por ser íntima no simboliza nada serio. ¿Y por qué no es seria? Simplemente porque es íntima y todo lo que pertenece a ese ámbito escapa al juicio de los otros. Así que para aquellos que comienzan a lidiar con las hormonas y sus consecuencias, proteger, resguardar o intentar desenterrar el cofre del tesorito no resulta tan importante. Lo cierto es que muchas consideran que la cosa no es tan seria mientras los sentimientos no estén involucrados. Con tus calzones haz lo que quieras, pero nunca te enamores.
Muchas mujeres, al casarse y tener descendencia por diferentes motivos, pierden el interés por su samurái. Nos casamos por presión social y para tener nuestros ninjas. Cumplida esta misión, solo es continuar con una rutina aceptada socialmente. Yo soy la mamá y tú el papá. Pero es aquí donde algunas fuera de casa se transforman en mamitas, en busca no solo de lo que no obtienen, sino de lo que no buscan o pretenden dentro de su matrimonio. Una estadística a lo japonés reveló que entre el 80 al 90% de las parejas de cualquier edad cenaban juntas. La clásica postal familiar. Cuando se preguntó si mantenían relaciones con sus cónyuges, solo el magro 4.5% dijo mantener relaciones con regularidad. En contraste, el apabullador 52.6% reveló no hacerlo nunca. Este tipo de vínculos con poca ropa y mucha piel se suelen dar entre conocidos y allegados. Los japoneses no son famosos por sus éxitos y soltura social. Los compañeros de estudio o trabajo, amigos de la infancia o cercanos son los candidatos idóneos. Las bebidas con espíritu y las cantinas o templos del poco recato igualmente aligeran los pudores y ayudan a transformar al desconocido en conocido y que suceda lo que tenga que suceder. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A pesar de cuán rocambolesco suene este remolino nipón, el país del sol naciente es más fiel que España, Finlandia, la muy católica Italia y sobre todo que la tía Jacinta, la única hermana de papá que nunca se casó, pero que un bigotón al que todos se nos dijo que lo llamáramos tío, le puso un departamento amoblado al que las malas lenguas le llaman la casa chiquita. El secretismo hace que de alguna manera se normalice la cuestión. Si nadie lo sabe, no existe y no sucede, pero sí sucede y muchísimo. Algunas estadísticas revelan que las japonesas son mejor portadas que los japoneses, otras que es lo contrario. Los samuráis son unos santos de iglesia y las geishas unas salvajes devoradoras de ninjas. Ni el pobre Descartes se animaría a echar números sobre este tema que nadie menciona. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda portarte bien y nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. ¡Chao! ¿No te vas a comer tu caracolito? Ay, se come, no me había dado cuenta. Cómetelo. No, el mío no tiene, mira. El mío sí te lo regalo. Provecho, provecho.